En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bien, como lo habíamos anunciado, con nosotros Griselda Baldata, ex legisladora, diputada nacional, docente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿la política fue surgiendo desde joven o cómo se dio su incursión, digamos? En realidad la militancia fue mucho más social desde temprana edad, porque en la escuela parroquial que yo hice el secundario ahí, había un ropero parroquial, digamos. Entonces los que íbamos a tercer año, o las más revoltosas en todo caso, porque los chicos en eso no se metían, pedíamos ropa, la arreglaban las madres, y la distribuíamos en los sectores más populares, qué sé yo. Y la verdad es que fue muy interesante, y eso se lo agradezco mucho al padre Farioli, que ya no está en esta tierra, pero que fue un tipo que nos mostró una realidad, que era la pobreza, a la cual nosotros no estábamos acostumbrados. Es decir, yo vengo de una familia humilde, una familia pobre, pero una familia con una hermosa casa, hecha con el banco hipotecario, mi papá con camiones, también con créditos del banco, etcétera, etcétera. Vos no conocías que dentro de una piecita de 2x2 vivían 14 personas. Y bueno, eso creo que fue un poco lo que despertó esta cuestión de la militancia, fundamentalmente por lo social, que después se convirtió en la política, ¿no? Comenzando por allá por la centroizquierda con el doctor Oscar Allende. Somos las patotas del doctor Oscar Allende. ¿Esto fue en qué localidad? En la localidad de Elena, localidad donde he vivido siempre, salvo los periodos en donde no he estado por cuestiones de la función pública, pero que, y bueno, es la tierra donde uno ha nacido y es mi lugar. Y ahora en el verano estoy siempre en casa, ahí en Elena, sí. Y Griselda, ¿siente que con la política ha cumplido todos los objetivos que se había trazado desde el punto de vista de los lugares a los que llegó, o le quedó algo pendiente? No, digamos, llegar a los lugares que llegué, sí, obviamente que es algo que estaba mucho, nunca estuvo en mis expectativas. Primero fui concejal. Era mala como concejal, mala, digo, con respecto a como opositora, fuerte. Después nunca pensé que iba a ser senadora provincial, y en 2 oportunidades, y nunca pensé que iba a ser diputada nacional. Nunca fueron objetivos que me propuse. Luego en la función, ahí sí creo que honré la función, y lo digo sin soberbia, pero me parece que cuando uno hace las cosas, aunque después los resultados no se vean, porque me tocó estar siempre en la oposición, pero sí honré la función. Yo estuve el primer periodo de senadores, los 4 años sin faltar nunca, y sesionábamos todas las semanas, ¿no? Y después las veces que he faltado ha sido por cuestiones que tenían que ver con la función. Así que yo creo haber honrado, conocí todo el departamento, peleé mucho en aquel momento, vos te acordás porque estabas también ya ejerciendo el periodismo, el tema de la defensa de las escuelas, con el tema de la Ley Federal de Educación. En la gestión de Mestre. En la gestión de Mestre, pero que la ley venía a nivel nacional desde Menem. Conozco todas las escuelas del departamento, conozco las escuelas de otro departamento porque éramos un bloque chico, entonces teníamos que cubrir todo eso. Y después conocí todas las instituciones provinciales, por suerte, y siendo diputada recorrí todo lo que es el servicio penitenciario de Córdoba, conozco la realidad brutal y tremenda que eso es, así que no, creo haber honrado la gestión, lo digo sin soberbia, pero bueno, los resultados por ahí no se lograban. A ver, yo presentaba proyectos de ley, no sé si eran muy osados, ¿no?, pero rara vez me los aprobaban. Por ejemplo, el nunca más, que yo lo daba y lo enseñaba siendo docente, lo quise implementar como un contenido obligatorio
no me lo aprobaron en la provincia y no me lo aprobó el kirchnerismo tampoco, digamos. Me dijeron, ¿querés que aprobemos el proyecto? Le cambiamos el prólogo. No, muchachos, ustedes de esto no participaron, así que, bueno, no me aprobaban esos proyectos, pero bueno. ¿Y cómo crees que hay que medir la tarea de un legislador? ¿Por la cantidad de proyectos? ¿Por los debates? ¿Cómo se mide? ¿O cómo debería Mira, medirse? cuando yo fui a la legislatura de Córdoba yo me quería morir porque, por ejemplo, presentaban proyectos declarando de interés legislativo, cosa que yo eso sí lo logré, que se eliminara, de interés legislativo, y voy a decir una cosa, pero es cierta, la fiesta de la gallinita hervida, por ejemplo. Sí. Yo le decía, ¿de interés legislativo? No, es que el senador va a su departamento y lo quiere, bueno. Declaremos que la Cámara ve con beneplácito la exposición rural de Río Cuarto, proyecto que yo he presentado infinidad de veces. No se ve por la cantidad de proyectos, sino por el contenido del proyecto en sí, primero. Y segundo, se ve también por la posición de coherencia que vos mantengas, ¿no? Digo, porque vos podés hacer discursos brillantes, por ejemplo, la patria está en peligro, muchachos. La patria estuvo en peligro desde hace mucho tiempo y la vendieron desde hace mucho tiempo. Entonces, el discurso tiene que ver con, obviamente, el pensamiento del legislador, de tu bloque, con la formación política, con la coherencia y con el nivel de proyecto educativo, proyecto político ideológico que se tenga. Yo lo he escrito a esto, no hay proyecto político que no sea ideológico. No me vengan que se terminó esto de izquierda, derecha, sí, se terminó en términos de estancamientos. Digo, el pensamiento de izquierda tiene que avanzar porque no se queda, no sé por dónde. La socialdemocracia se tiene que ayornar. Los conservadores o la derecha se tienen que socializar, digamos, pero son proyectos políticos que te marcan, digamos, el proyecto de gestión que el gobierno quiere. Yo siempre lo he cuestionado eso, no, que no me vengan, no. Son ideológicos, que después la gente no esté, en términos generales, muy politizada y que elija otra cosa. Por ejemplo, yo voté en blanco en las últimas elecciones. Porque yo no voto un proyecto que no te lleva a ninguna parte y que no te dice nada. Digo, ¿Y eso con todo el respeto que la gente que lo votó, y digo, el pueblo es soberano y este gobierno tiene el respaldo del soberano. Y hay que respetarlo. Eso es república. Si no lo respetas y si querés que se caiga, que si querés que venga el helicóptero y vamos a tumbarlo, como dicen algunos de la extrema CGT o no sé qué, eso es antirrepublicano, eso es fascismo puro. ¿Se puede estar, vos hacías referencia a Milei, que como llegó, digamos, cuestionando a la casta? ¿Los políticos hicieron eso, digamos, para que venga un outsider y los cuestione y gane una elección de esa manera, sin un proyecto y sin un partido? Bueno, dos cuestiones. Primero habría que analizar cómo llega Milei. Yo sostengo que hubo mucho apoyo del kirchnerismo, levantar mucho una figura casi inexistente para la política argentina, más allá que los chicos lo seguían mucho por las redes. Después, para inclusive levantarlo para correr a Juntos por el Cambio del lugar, que Juntos por el Cambio se corrió solo, porque hicieron todo mal. Pero sí, yo creo que hay una dirigencia política en términos generales, voy a hablar porque hay particularidades que son muy necesarias rescatar. Y no quiero que lo que yo estoy diciendo se interprete como la antipolítica. Al contrario, defender la política es defender a los buenos dirigentes y a las buenas gestiones. La mayoría de la dirigencia política hoy es casta. La mayoría de los que aspiran llegar al poder quieren ser casta. Y Milei, de manera muy inteligente, que eso me pareció fantástico, encuentra esa palabra porque para el común de la gente, para todos nosotros,
nosotros también somos el común de la gente, la palabra casta significa eso, un grupo reducido con privilegios. El resto estamos afuera, ¿no? Entonces, salvando las enormes diferencias, ¿qué le pasó a la política argentina? Le pasó lo que les pasó a los reyes de Francia con la revolución. ¿Por qué terminaron como terminaron? Porque era tan escandaloso el egocentrismo y el vivir para sí, cuando un pueblo muerto de hambre, quien hemos tenido la suerte de conocer Versalles, vos decís, cuando ves eso, decís con razón que, digamos, terminaron de esa manera, pero tenían el pueblo muerto de hambre. Y acá pasó lo mismo, con una política que es casta, termina esto. Te quería consultar, de acuerdo a tu experiencia, no solo en la legislatura de Córdoba, sino también en la Cámara de Diputados, ¿cómo ves el Congreso actual, su conformación? Bueno, por estos días se ha puesto en práctica la nueva conformación y las negociaciones para que salga la ley. ¿Cómo lo analizas? Yo creo que la conformación del Congreso en los últimos tiempos tiene que ver con una crisis muy profunda por la que están pasando los partidos políticos, fundamentalmente en nuestro país, no obstante en otros también ocurre, ¿no? Entonces, al haber una crisis tan profunda, los partidos van perdiendo su propia identidad, se alejan de los principios fundacionales, digamos. Hablo de los partidos como la UCR socialdemócrata, hablo como la centroizquierda, que no es la izquierda tradicional, se van alejando de eso, entonces, claro, se produce una crisis de representatividad y surgen entonces, pero en Argentina de muy mal manera, las alianzas o digamos las políticas de coalición. Y yo he tenido la oportunidad de ver cómo son las coaliciones en Alemania. Fantásticas, fantásticas. Varios partidos, inclusive algunos que tienen políticas bastante dispares en algunos aspectos, pero que coinciden en 10 temas, por ejemplo. Hacen un contrato, eso nos explicaron por lo menos hace 10 años atrás cuando estuvimos en Alemania viendo el funcionamiento del Parlamento, hacen un contrato, lo firman y se lo ofrecen a la sociedad. El partido que se corre de eso, pero sobre 10 puntos, después a lo mejor en medio ambiente, y si no está dentro de esos 10 puntos, unos votan de una manera y otros de una manera distinta, pero lo que le ofrecen a la sociedad es una coalición para 10 puntos o 15 fundamentales, ¿no? En Argentina no ocurrió eso. Las coaliciones que se han formado tienen liderazgos muy fuertes, impiden la discusión, no hubo proyecto político, no lo hubo, nadie conoce lo que antes decíamos plataforma, pero es un proyecto que mínimamente vos tenés que decirle por dónde vamos a ir como Estado o como gobierno. Vamos a ir a la pausa, pero antes le dejamos una pregunta a Griselda Baldata, tiene que ver con cómo te ves de acá a 10 años. En un ratito nos responde en primera persona. Bueno, regresamos de la pausa y bueno, había quedado pendiente, como todos nuestros entrevistados, la consulta, ¿cómo te ves de acá a 10 años? ¿Cómo me veo de acá a 10 años? Bueno, con algunas arruguitas más, espero tener cómo resolverlas, pero con la expectativa de que los que vienen detrás de mí, digo, en términos de dirigencia, sean mucho mejor de lo que hay o de lo que hubo, ¿no? Mejor inclusive que nosotros mismos. Y con la enorme satisfacción de poder ver a los jóvenes quedándose, trabajando, estudiando, entusiasmado con lo que es la Argentina. Eso es lo que, cómo me veo, porque uno siempre se ve con una mirada desde la expectativa positiva, ¿no es cierto? Ese es el deseo que todos tenemos cuando nos hacen una pregunta de esa naturaleza, ese es el deseo. Me veo disfrutando de un país que logró encontrar el rumbo perdido desde hace tiempo. ¿Te sentís identificada o con algún dirigente de los que actualmente tienen representación, ya sean en el Ejecutivo, en el Legislativo, a nivel provincial? ¿Estás encolumnada detrás de algún proyecto? No encuentro demasiado proyecto político que me conforme en términos generales, ¿no? Sí hay gente muy buena, muy respetable, hay gente que es muy trabajadora, a otros le reconozco un
trabajo social, por ejemplo, en el mismo gobierno de Yarlora, por dar un nombre, de pronto quien está en el Ministerio de Bienestar Social ahora está desarrollando una buena gestión. El intendente mismo de Córdoba me parece un hombre sano, políticamente hablando, hay que ver después el resultado. Identificada en términos de discursos electorales, te puedo decir que de lo que he visto en la última sesión, poco y nada, porque la gente lee. No entiendo ahora. En la legislatura de Córdoba nunca se leyó, siendo diputada nunca leí. Y después hubo grandes oradores, por ejemplo, tuve la suerte de escucharlo a Chacho, de escucharla a Lilita, la misma Margarita Stolbizer, es una muy buena, muy buen discurso, el mismo Rodrigo de Loredo, me gustó el discurso de los otros días, otros discursos, inclusive, mira, cuando se discutió el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, para que se entienda, o que yo me dé a entender, es la despenalización del aborto. Yo ya no estaba en la Cámara, a pesar que lo habíamos pedido infinidad de veces, ese debate. Cristina siempre lo negó. En el primer debate, que luego no en senadores se rechaza, hubo dos discursos, uno del PRO, de los Penato, me parece que es, aprobando el proyecto, brillante discurso, me sentí totalmente identificada, y el otro rechazando el proyecto, la mujer de Barrio Nuevo, como es Camaño. Graciela, brillantes. Claro. Digo, cuando vos escuchas esos discursos, aunque no estés a favor, porque yo estaba a favor de la despenalización, ambos discursos me sentí representada, claro, digamos. Y eso es importante para que el dirigente político no pierda la objetividad. Porque si yo hubiese sido subjetiva, digo, no, Graciela Camaño hizo un discurso brillante. Entonces, eso es una cosa, inclusive es una Cámara que se extraña, con muchos dirigentes políticos, bueno, ni qué hablar de algunos socialistas tan interesantes, incluso el mismo bloque de la coalición cívica, y no es en términos de crítica, de ninguna manera. Yo todavía no estaba en la coalición cívica, pero sí iba a observar los discursos, porque ya estaba dentro del partido. Escuchar los discursos de una Fabiana Ríos, de una Carrió, de una María América González, escuchar los discursos, por ejemplo, de Marcela Rodríguez. Estoy hablando de extraordinarias oradoras que ha tenido la coalición cívica, y que ahora, la verdad, los otros días a uno de los compañeros lo vi leyendo y se me cayeron las medias, ¿no? Digo, me parece que hay, como en todo, una decadencia, como en todos los órdenes. De pronto ustedes por ahí lo pueden notar, a lo mejor en el mismo periodismo eso, ¿no? Digo, vos has tenido, y ustedes tendrán seguramente, que son jóvenes, periodistas en los cuales se pueden mirar, pueden copiar, pueden imitar algunas cosas, otras no, y después encuentran periodistas, como yo me pasó escuchando una radio, cuando iba camino a Córdoba, escuchaba una radio, un periodista dice, ahora viene la ley del ómnibus. ¿Viste? Se te cae la media. Entonces a ustedes también les debe pasar cuando escuchan los periodistas. No nombraste a Cristina, digamos. Cristina fue una gran oradora. Cristina es muy buena oradora cuando no se va al pasto. Digo, porque por ahí se pasan de rosca, ¿viste? Hay algunos, digo que en el por ejemplo, Cristina tiene 3 o 4 cuestiones, más de todo cuando hace un discurso para la gente, en los actos, que se quiere hacerla simpática y no da. Ahora, muy buena oradora, sí, en el Congreso de la Nación, lo que pasa es que yo no la escuché nunca, pero sí he tomado, me gustaba mucho leer los discursos de personas a las que uno admiraba como oradores, ¿no? Uh-huh. En la Cámara, sí fue muy, inclusive cuando la ley de lavado, Cristina estuvo junto con Carrió redactándola, ¿no? Y Camaño, y Ocaña, la hormiguita.
ellas tres fueron las mayores trabajadoras en la ley y los discursos de ellas fueron brillantes, ¿no? Después ella no estuvo en la conferencia de prensa porque, según Carrió, llegó tarde porque tenía que maquillarse. Bueno, yo en ese aspecto le acompaño a Cristina Muerte con su maquillaje, pero sí es muy buen orador y creo que como nadie entiende el poder. Nombraste sí varias veces a Carrió, con la que estuviste más Sí, cerca, sí, trabajando. por supuesto, Digamos, sí. ¿Qué pasó ahí en el medio? ¿Te alejaste? ¿Hoy cuál es el vínculo? No tengo ningún tipo de relación porque yo entro al ARI cuando el ARI era claramente un partido de centro-izquierda. Es más, Carrió siempre nos decía, yo me coloco en el centro, muy inteligente Lilita, muy inteligente, yo me coloco en el centro porque la gente es de centro, pero ustedes con los proyectos vayan del centro a la izquierda. Cuando se decide lo del PRO, claro. Yo ya no estaba, pero sí seguía participando, era miembro de la mesa y miembro de la Asamblea Nacional, y ahí tuve una fuerte pelea, cosa que nadie se le animó nunca a Carrió. En una asamblea donde ella tiene la mayoría y donde el 80% son obsecuentes, no se le animó a nadie. Y yo sí me animé a decirlo. Vos debieras haber discutido en el partido la alianza con el PRO. Esto fue mucho antes de que saliera la alianza, ¿no? Y después yo, como miembro del partido, iba a acatar tengo disciplina partidaria, pero en esa asamblea donde se aprobó la coalición con el PRO, cosa que ella nunca lo quiso a Mauricio, en términos políticos, hablando, no hablemos en términos personales, siempre se mufaba, yo se lo recordé Por supuesto que ella después se fue a tomar un café, yo le decía, vení, Carrió, vení a discutir, ¿viste? Me animé. De ahí en adelante nunca más. Y no, ya, obviamente que todo el mundo me hacía así, como diciendo, está bien lo que está diciendo, pero nosotros no te vamos a apoyar, nosotros al cementerio no vamos. Fue la determinación política de Carrió. Sí, fue la determinación política mía con Carrió. ¿Y de ella también o no? Llegar al PRO, sumarse al PRO, al margen de que haya tenido repercusión en los medios. Lilita es una persona muy inteligente, siempre tuvo un liderazgo de anticipación, y ella, al ser tan antikirchnerista, esa construcción le dio resultado. Y yo valoro que en realidad ella tuvo el coraje de decir, por acá hay que ir. Digo, a lo mejor los más politizados, la cuestión ideológica, me parece que siempre en Argentina se apresuran los tiempos, porque Carrió apareció como un tercer espacio con el ARI, que después se tenía que ampliar, que le pasó lo mismo que a Chacho. Digo, ese apresuramiento terminan diluyendo los terceros espacios y esa ruptura del bipartidismo no la lograron construir desde un tercer lugar como sí en otros países. Pero sí, creo que Carrió ha perdido el voto del pensamiento socialdemócrata, progresista, y cuando vos ves la gente que la apoya, inclusive en las redes sociales, decís, mamita. Griselda, ¿y si te convocan para participar de una lista, para formar parte de un gabinete, qué contestás? En algún momento me han convocado, más a nivel local, digamos. Yo creo que hay que dar paso y lugar a la gente joven. Hay gente que se forma, no como antes, porque los partidos políticos han perdido esa obligación, porque además llega dinero, llega dinero a los partidos políticos, y esto lo digo para que se pongan las pilas, llega dinero para capacitación de jóvenes y la formación de nuevos cuadros. Yo creo que no encajo en estos momentos en la política argentina. Yo no hubiera podido defender algunas cosas que sí, por disciplina partidaria, hubiera tenido que hacerlo, por ejemplo, en el tema de Juntos por el Cambio. Aunque valoro el esfuerzo de muchísima gente que se metió y que trabajó y que son gente buena, que conozco. Conocí a un Emilio Monzó que es, más allá de que algunas críticas pueda tener, gente muy formada, pero yo no sé si me hubiera dado el estómago para que un presidente hubiera sentado en el sillón de Rivadavia a un perro. Como que tampoco soporto que un presidente de un país con el 50% de pobres
pregunte al espíritu de un perro muerto cómo seguir. La verdad, no encajo en esta política. Entonces, me parece que mejor que me quede en mi casa, siga caminando, tomando café con amigos y... ¿Y qué otras cosas haciendo? No, escribo mucho, incluso estoy escribiendo respecto del tema que nos trae, que es los 40 años de la democracia, ¿no? Lo que estoy haciendo no es escribiendo sobre eso, haciendo un balance. A ver, muchachos y muchachas, hemos festejado mucho, hemos conmemorado mucho los 40 años, ahora hagamos un balance. Sí, sí. ¿Qué nos quedó ahora? Que quedaron muchas cosas pendientes, ¿no? Bueno, la última pregunta, que también es común a todos los entrevistados, es, en este caso, ¿qué hubiese hecho Griselda Baldata si no se hubiese dedicado a la docencia y a la política? Periodista, ya les dije, me gusta el periodismo. Eso podría ser en los próximos años, ¿eh? Claro, por supuesto, están abiertas las puertas. Voy a venir acá a la radio a ver si me contratan. Bueno, Griselda, muchas gracias por haber participado del programa. No, muchísimas